dos Españas siguen ahí. De mejorar aquí la situación es en las pequeñas cosas. La ilusión por mi trabajo. Siempre tuve fe, siempre me ayudaron. Me gusta llevar nuestra bandera al mundo entero. La familia es lo que cuenta. Seréis como dioses. Su amor te enseña a amar. El futuro es lo importante. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Y en abril para más señas, en Villa Lara justicia en quienes justicia pidieran. En Villa Lara justicia en quienes justicia pidieran. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia, malditos todos aquellos los que a justiciar quisieran. Al que luchó por el pueblo y perdió tan justa guerra. Desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar. Ay, ay, no se ha vuelto a levantar. En manos de rey bastardo o de regente falaz. Ay, ay. Las cosas que lees a diario, las cosas que abres los ojos y ves, y bueno, ¿cómo puede estar pasando esto? Y está pasando, ¿eh? Se está perdiendo una jerarquía de valores que siempre existió, el respeto a la palabra simplemente. Antes se decía, fulano es buena persona, y ahora se dice, fulano tiene mucho dinero, fulano gana mucho. Y esa gran diferencia entre ser una buena persona o ser una mala persona y tener es lo que yo creo que nos está haciendo tropezar. El problema fundamental ahora en el lenguaje es que los chavales no aprenden de los abuelos, aprenden de la televisión. Vamos directos a la Tercera Guerra Mundial después de una guerra comercial fuerte, o vamos a unas categorías de hombres de primera, de segunda, de tercera, de regional e incluso de desecho. Aquí en el campo se ha hecho una reconversión salvaje. Se ha eliminado al 80 o al 90% de la gente que estaba sin nada. A esta tierra nuestra, sobre todo al mundo rural, le han hecho más daño que los bajos precios de los cereales o de la leche, palabras como garrulo, como paleto, como cateto, ese desprecio a un tipo de vida. El marrano más pequeño es el que revuelve la pocilga. Pues eso pasa aquí, ¿no? Basta con que alguien no sé cuánto y ¡pum!, ya es el que alborota. Buenas noches. Palabras cervantinas hoy en Palabras a Medianoche. Porque estamos en la casa del señor don Miguel de Cervantes, con Luis Miguel de Dios. Lo conocen todos ustedes. Uno de esos gacetilleros a los que tanto debe esta tierra, por lo que dicen, por lo que han aportado, por lo que siguen aportando. Luis Miguel de Dios, que además de gacetillas y además de haber dirigido Radio Nacional de España y haber hecho tantas cosas, es escritor y ha escrito un libro que se titula El llanto del trigo. Pero no crean que es una llantina ni nada de eso, no es un llanto. En realidad es un soneto de amor y trigo. De amor a la tierra, de amor a sus gentes y de llanto por lo que tal vez estamos perdiendo, por aquello que cantaba Gardel, Luis Miguel, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Efectivamente, es uno de los tangos más bonitos que tiene Gardel, sí. Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embosada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paya que el destino se le empeñó en deshacer. El llanto del trigo.
qué historias. ¿Y sabes qué es lo que más me ha gustado, además del contenido y de las historias? El lenguaje. Me ha encantado el lenguaje. Ha sido un intento deliberado, digamos. Además, yo creo que no me hubiera salido otra cosa. Tenía que utilizar ese lenguaje porque es en el lenguaje en el que yo me he criado, el lenguaje que estoy todavía viendo todos los días por allí y un lenguaje de referencia en esta tierra. Y ahí vuelvo, lo he dicho muchas veces, a la referencia de Miguel Delibes cuando decía estamos enterrando a una civilización rural, a un lenguaje, una forma de ir por la vida sin siquiera cantarles el funeral, sin siquiera que nos demos cuenta. Entonces, bueno, al menos que ese lenguaje quede ahí en la medida de humildemente que uno pueda aportar. Estamos enterrando una forma de ir por la vida, dices Luis Miguel. Y sobre esa forma de ir por la vida te quiero preguntar yo, que brota allí en esos relatos y que tiene tanto que ver con hombría de bien, con caballerosidad, con sencillez, con naturalidad, con honradez, con decencia. Yo, eso es una de las cosas que más miedo me está dando ahora de estos cambios que estamos teniendo. Es decir, se está perdiendo una jerarquía de valores que siempre existió. El respeto a la palabra, simplemente. Yo recuerdo cuando me llevaba mi padre algunas veces a las ferias de ganado a ver por allí los tratos y la palabra dada valía, y cuando alguien era un hombre de palabra, aunque se hubiera equivocado en un precio, en algo tal, se respetaba. Entonces, esa jerarquía de valores, eso que tú comentabas antes, la decencia, la dignidad, todo esto, hemos entrado en un mundo donde, como lo único que cuenta es el dinero, antes se decía, fulano es buena persona, y ahora se dice, fulano tiene mucho dinero, fulano gana mucho. Y esa gran diferencia entre ser una buena persona o ser una mala persona y tener es lo que yo creo que nos está haciendo tropezar en muchas facetas de la vida. Todo vale, Luis Miguel, todo vale. Aunque tú intentas que se demuestre que no todo vale en esos relatos. Claro, en los relatos yo lo he comentado más veces y todas las que se hable de ellos. Es decir, hay una historia, un paisaje y un hombre, un paisaje y una pasión, que es lo que el propio Delibes decía que tenía que tener cualquier historia. Entonces, el hombre es el de aquí, el hombre y la mujer de aquí, el ser humano de estas tierras, sobre todo de la agricultura de llanura, de los pueblos pequeños de llanura, que es donde yo, como te decía, me he criado y los que mejor domino, en el lenguaje y en los tipos, en los personajes que hay por ahí. El paisaje es el de aquí, evidentemente, o sea, puede ser fundamentalmente la zona de la Guareña, que es donde yo nací, donde yo vivo, pero puede ser Tierra de Campos, puede ser La Moraña, el campo de Peñaranda, el campo de Soriano, es decir, hay muchos sitios donde se pueden situar esos relatos. ¿Qué les parecen esos paisajes? Porque mientras estabas hablando, estábamos poniendo esos paisajes a los que tú hacías referencia. Qué hermosura, ¿verdad? Qué hermosura. Ese mar de Castilla y ese paisaje que ha conmovido a tantos. A pesar de que, mira, yo les voy a confesar algo a nuestras telespectadoras y telespectadores. Ya se habrán dado ustedes cuenta de que Luis Miguel, solo hace falta verlo, representa, pues, en fin, es un hombre del campo, ahí está, es un hombre de la tierra adentro. Sí, orgulloso además. Y este gacetillero, pues ya ven ustedes que no, que es más urbanita, ¿verdad? A ver, Luis Miguel, yo adoro ir de vez en cuando a un pueblo, pasear por el campo, me parece bucólico, me parece maravilloso, pero eso que dice la gente, esas cosas que se dicen, ay, con lo bien que se vive en el campo, si pudiera me iría a vivir al campo. ¿De qué? El campo es durísimo y en el campo eso de que se vive bien y de que allí se atan los perros con longaniza... No. Y mucha gente de la que dice eso después cuando puede ir no se va, porque siempre hay 50.000 disculpas. No, es que claro, los chicos, el colegio, tal, bueno, sí, pero muchas de verdad, el campo no es fácil. Lo que pasa es que también tiene muchas ventajas, no solo de la propia vida, luego ahí es como te lo plantees. Es decir, estos días de heladas frías, que no sales de casa o muy poco allí y pones la lumbre, vives para adentro. Y entonces creces para adentro. Es el sitio donde mejor se puede pensar o reflexionar. Alguien como en mi caso, por ejemplo. Habrá otra gente que diga, a mí no me interesa eso, lo que me interesa es ver la tele o salir o jugar la partida o tal. Pero tú en situaciones ahí con la soledad, con ese mundo exterior que es hostil en aquellos momentos, que está frío o está lloviendo o por ahí,
a mí me permite pensar muchísimo y sobre todo crecer para adentro, leer, si te pones a escribir, y otras veces no te hace falta ninguna de esas cosas, simplemente, pues bueno, estás creando vivencias interiores que al final son muy enriquecedoras también. Vivencias interiores, dice Luis Miguel de Dios. ¿Se acuerdan de aquello de Teresa, la de Ávila? Nada para afuera, todo para los adentros. Pues algo de eso, ¿verdad? Todo para los adentros. Sí, crecer para adentro es fundamental. Yo creo que además necesitamos en esta civilización que todo vamos deprisa, corriendo, que hay que cambiar de todo cada 2 días, que las generaciones duran 15 minutos y ya se pasa a otra y no sé cuánto y tal. Necesitamos un poco de sosiego, de paz, de tranquilidad y de lo que te comentaba un poco antes, ver los valores que quedan, los valores, coño, que son la humanidad fundamentalmente, que se está perdiendo a muchos niveles, y estamos ahora en unos momentos terriblemente duros. Ves lo que está haciendo el señor norteamericano y dices, bueno, ¿a dónde vamos a parar? ¿Vamos directos a la Tercera Guerra Mundial después de una guerra comercial fuerte, o vamos a unas categorías de hombres de primera, de segunda, de tercera, de regional e incluso de desecho? Es tremendo, es tremendo. Yo estoy leyendo ahora un libro del último de José Jiménez Lozano, que son unas reflexiones provincianas, las llama él, donde esta preocupación por estos temas, son del año, me parece, 2012, 2013 y 2014, sin haber llegado a esta situación, y va por esa vía. Es tremendo las cosas que lees a diario, las cosas que abres los ojos y ves, y bueno, ¿cómo puede estar pasando esto? Oye, está pasando, ¿eh? Qué anticipativo José Jiménez Lozano, ¿verdad? Ha sido siempre. Cómo se ha adelantado a las cosas y ha tenido esa clarividencia para verlas y para llamar la atención, para tocar la campana y decir, cuidado, 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 que nos estrellamos. Claro, y desde un pueblo pequeño, y leyendo constantemente y escribiendo y reflexionando. Es decir, Pepe es el mejor ejemplo para mí de ese intelectual que él busca su camino y que no le hace falta los oropeles, ni que le estén poniendo tertulias no sé dónde, ni que le estén haciendo homenajes, ni que sea el perejil de todas las salsas. Está en un pueblo pequeño de la provincia de Valladolid, en Alcazarena, ahí metido, de vez en cuando da sus obras a la imprenta. En fin, bueno, y eso para mí ha sido un ejemplo a seguir como compromiso, como intelectual y como literato, claro. Perejil de todas las salsas, dices, Luis Miguel, le horroriza. Claro, por eso te digo, que es que, claro, yo me acordaba, me estaba acordando ahora al comentarlo, de un gran escritor también de aquí de Valladolid, que comentando de otro escritor, decía, pero hombre, vamos a ver, en cuanto sale la obra de otro, ya se está metiendo con él. Dice, es que no sabe estar sin polémica, en fin, sin insultar, sin meterse en esos berenjenales. Y me recordaba yo un refrán que decía, que se dice mucho por mi pueblo, se decía por lo menos, dice, el marrano más pequeño es el que revuelve la pocilga. Pues eso pasa aquí, ¿no? Basta con que alguien no sé cuánto y ¡pum!, ya es el que alborota. El marrano más pequeño es el que revuelve la pocilga. Sí. Pues la pocilga está muy revuelta, Luis Miguel, está revuelta a más no poder. La verdad es que lo decimos así en un tono desenfadado porque tampoco se trata de caer en el alarmismo ni de crear alarma social, pero qué tiempos, como diría, volviendo a Santa Teresa, que a mí me gusta tanto, esa mujer maravillosa, qué tiempos tan recios. Estos sí que son tiempos recios. Sí. Son muy complicados, sobre todo por lo que estamos viendo que está pasando. Es decir, si en las elecciones de este año gana Le Pen en Francia y hay un tropezón, digamos, de los partidos más demócratas en Alemania, o alguna subida de la extrema derecha con Putin, con el otro por el otro lado, a ver, es que, como dicen por ahí, es un sin Dios. Tú abres los ojos desde aquí, desde un pequeño rincón de España, y dices, hombre, ¿dónde nos van a llevar, no? ¿Dónde vamos a ir? Hombre, alguna pequeña protesta habría que hacer, por lo menos dejarse notar. Pero no uno solo, de 20, 30 países. Pero para eso, para hacerse notar, como tú dices, Luis Miguel, para una pequeña protesta hace falta ser valiente. Claro. Y lo que escasea es la valentía. Fíjate que en estos relatos tuyos tan sabrosos, tan estupendos, pues el pozo, el contenido, no solamente los pensares, los sentires de esa gente sencilla, tan machadiana, que a su trabajo acude, con su dinero paga, que nada le debe a nadie, que le debemos tanto. A mí me parece que esa gente es gente buena, es gente esencialmente buena, pero
hay pocos valientes. Ese es el paso, ¿verdad? Porque claro, hay mucha gente buena, pero ser bueno no es suficiente. Hay que ser valiente, hay que dar el paso. No, no se ha sido. Y aquí una de las cosas que nos ha pasado en esta tierra es que hemos pecado excesivamente resignados. No sé por qué, pero hemos aceptado perfectamente problemas gravísimos como la emigración, problemas gravísimos como la muerte de la agricultura sin sustitución. Es decir, yo siempre comento muchas veces, cuando se ha hecho una reconversión en las acerías, en las minas, y por ahí al menos se establecieron planes y hubo dinero para los mineros, para los de Euskalduna, para los de los astilleros. Aquí en el campo se ha hecho una reconversión salvaje. Se ha eliminado al 80 o al 90% de la gente que estaba sin nada. Es decir, es el pequeño agricultor de hace unos años y tal, se marchaba a Madrid, a Barcelona, a Bilbao, con las manos en el bolso. Nadie, y eso no fue una casualidad. En este libro que vuelvo a comentarte, el de Sergio del Molino, se dice clarísimamente que había que industrializar como fuera el país a marchas forzadas para modernizarlo, y que Franco, en la época de Franco, se apostó por las grandes capitales, Madrid, Barcelona, País Vasco, algunas ciudades más, y el resto pues fueron mano de obra barata a los que no se le dio ninguna oportunidad. Tampoco podían protestar en exceso, estaban viviendo muchos en situaciones de miseria, con hambre, con muchos problemas, y llegaron a un sitio, a la Fasa en Valladolid, pues por el caso que tenemos más cercano, con un sueldo, sin que les pillaran las lluvias ni las heladas, y se sintieron en el paraíso terrenal. Luego empezaron a venir los problemas. Pero es que aquí no hemos hecho esa presión. Hace ya muchos años, cuando ya se planteaba la grave problema de la despoblación aquí, yo en no sé si fue una conferencia o alguien decía, vamos a ver, ¿dónde hay más paro? ¿Dónde hay menos posibilidad de tal? En Cádiz con el 40% no sé dónde, o en Soria que no queda nadie. Allí hay capacidad de regenerar, no sé cómo, pero se puede, hay juventud, hay tal. En una provincia como Soria, que caben todos en el Bernabéu, ya es difícil. Y no se ha abordado hasta ahora. Ahora de repente parece que, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es que hemos perdido 30 años, por lo menos. Un destino escrito en negro, dice el tío Críspulo, uno de tus protagonistas. A propósito del tío Críspulo, ¿qué nombres con tanta fuerza? Y además es que los escuchas y tienen sonoridad, tienen gracia, tienen garra. En el mundo de los pueblos donde me he criado, y los que tuve, Huerta del Rey en Burgos, en fin, muchos pueblos con nombres rarísimos que han salido de vez en cuando en los papeles, que esos nombres se van a perder. Nadie pone ahora a alguien onesíforo, ni austrisigiliano, ni agujérico, pero esos nombres estaban. ¿Y de dónde venían? Pues no lo sé, yo algunos te puedo decir, y hay auténticas maravillas. Antes comentaba que hay uno que tengo recogido, Ovimar, con B. Ovimar. Y estoy seguro que viene de que alguien tiró del santoral y vio el nombre que fuera y debajo obispo y mártir reducido, vamos. Obispo y mártir. Ovimar, y dijo, bueno, pues Ovimar, sonaba bien, y puso Ovimar, que tampoco suena mal, ¿sabes? No, pero suena Ovimar, muy bien. creo que viene de ahí. Y además obispo y mártir. He recogido uno que se llama Innumerable, que creo que es porque nacería el día de los innumerables mártires de Zaragoza, y alguien tiró de Innumerable. Ese es un nombre muy pesoano. Acuérdate de que Fernando Pessoa decía que somos innumerables. Pues este se llama Innumerable, numeriano. Un nombre curioso, Retógenes, que le llamaba la atención, solo puede estar en Soria. Retógenes es un nombre que hasta ahora se ha mantenido, digamos que en el ideario común o en el subconsciente colectivo de Soria, porque era uno de los lugartenientes del caudillo Megara, el que dirigió la resistencia de Numancia. Y en el monolito que hay en Numancia está Retógenes, y se ha ido conservando, solo en Soria probablemente, o en hijos de sorianos, pero ahí está. Esos nombres, yo tengo unos 1600 recogidos. No veas, o sea, y en la E y la A es increíble, con ligeras variaciones. Es un auténtico ensayo sobre lo que ha sido el mundo del campo en muchas cosas. Toda una cultura, Luis Miguel, toda una cultura que hemos despreciado y hemos tirado a la papelera. Eso que dice tantas veces el queridísimo maestro José Jiménez Lozano. 2000 años de historia a la papelera en nombre de la modernidad. Sí. A mí en muchas cosas sí, pero ¿qué modernidad tienes que preguntar? No. ¿Qué hay de modernidad? Nada. Claro, en el tema del lenguaje.
Nada. Yo una de las entrevistas que le hice a Delibes, creo que fue cuando publicó Los Santos Inocentes. Buenos días, don Pedro. Aquí estamos para lo que guste mandar. Buenos días nos de Dios, Paco. Sin novedad en la raya. Sin novedad, don Pedro. ¿Tu mujer? Digo, Regula, que tú habrás de atender el portón y abrirlo así que sientas el coche. Que ni la señora ni el señorito avisan, y no les gusta esperar. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. De amanecida soltarás los pavos. Mi cuñado está en el cortijo de la Jara, pero pasa unos días con nosotros, don Pedro. Soltarás los pavos y rascarás los aseladeros. Que si no, no hay Dios que aguante con ese olor. ¡Qué peste! Y ya sabes que la señora es buena, pero le gustan las cosas en su sitio. A mandar, don Pedro. Para eso estamos. Preguntaba precisamente por el lenguaje, por cómo veía yo aquello también, hablamos de eso. Y el problema fundamental ahora en el lenguaje es que los chavales no aprenden de los abuelos, aprenden de la televisión, entonces se va uniformando. Y luego van desapareciendo oficios, van desapareciendo aperos, que ¿cómo le explicas ahora a un chico de ciudad, aunque el abuelo sea de allí, que era una parva, un iscal, un terreguero? Es que tienes que empezar tú por decir, mira, se traía unos haces, ¿y qué es eso? En un carro, ¿y qué era eso? Claro, por ejemplo, cuando en el trigo, cuando se segaba o tal, había un nombre para un momento determinado de la función. Es decir, si tú descargabas los haces en la era sin trillar, en mi pueblo se llamaba hacer un iscal. Cuando se trillaban un parvón, cuando estaba el grano limpio, el muelo. Ahora es muy difícil explicarle el chaval no sabe a lo mejor ni qué es el trigo. Un día le montan la cosechadora, entra por ahí la espiga y sale por aquí el grano. Y todo eso se ha perdido y es una pena que esas palabras puedan desaparecer o que nadie sepa lo que significaban. No saben lo que es el trigo, pues fíjate el llanto del trigo. Fíjate el llanto del trigo. Aunque lo que tú has escrito, Luis Miguel, es un soneto de amor y trigo, no el llanto del trigo. Pero bueno, la palabra clave, que ya salió hace un ratico en esta charleta, la palabra clave, despoblación. La vida se va donde está la vida. Yo te pregunto, ya sé que los periodistas, los escritores, no estamos para, en fin, no tenemos las soluciones las tienen los científicos, las tienen los economistas, van por otros lados, ¿no? Las tienen los mandamás, cuando mandan bien. Los balantas. Pero te pregunto, sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Es muy difícil. Yo ahora mismo es una situación difícil. Yo en ese aspecto lo he propuesto varias veces. Habría que plantearse en serio en algunas zonas de esta tierra un plan de repoblación. No sé cómo, pero ahí en vez de hacer... Volvemos otra vez a lo mismo. Vamos a hacer otro estudio sobre la evolución de la población a nivel nacional. Y están hechos. Si es que aquí desde los años 70 hay estudios, hay no sé cuánto, y llegamos siempre a la misma conclusión. Se despuebla porque no hay empleo, y no hay empleo porque no se crean puestos de trabajo. Bueno, si esos son verdades de perogrullo. Lo que es terrible es ir por campos ahora que están abandonados, pueblos donde el 90% son jubilados, donde cada vez que se jubila un ganadero nadie toma el relevo y están tierras o pastizales abandonados. No hay gente que tome ese relevo y a cambio están... necesitamos importar leche, carne de cordero, no sé qué, dices, pero bueno, no lo hacíamos antes, no hay una fórmula de hacer esto viable. Y claro, tú decías antes, hay vida donde la vida va donde hay vida, de acuerdo, pero hay más vida en un poblado de chabolistas que en un pueblo de 300 habitantes, porque hay otro problema aparte del económico. Yo suelo decir muchas veces que a esta tierra nuestra, sobre todo al mundo rural, le han hecho más daño que los bajos precios de los cereales o de la leche, palabras como garrulo, como paleto, como cateto, ese desprecio a un tipo de vida. Entonces, cuando esta gente ve que se desprecia eso, lo que era, que lo llamaban cateto, que te ríen así por el lado, se te ha caído una garrapata, que no sé, este tipo de cosas, huye inmediatamente de ahí. Ya no porque le vayan a pagar más de bedel en una dirección general de no sé dónde, que teniendo ovejas en su pueblo, porque venir con un uniforme o ser bedel en Madrid es la leche. Tener ovejas y estar por el campo es de atrasados, de cateto y de sin futuro. Y eso que no hemos sabido contrarrestarlo, ha hecho muchísimo daño, muchísimo daño. No se le daba valor. Qué listo es Luis Miguel de Dios, ¿verdad? Más listo que los conejos.
Hay conejos allí en tu pueblo, supongo. Sí, hombre, de campo y de casa, de las dos cosas. Tienes de los dos tipos. No, yo no, pero los hay, los hay. De campo muchos, en algún momento se llegan a plaga, tienen que hacer escastes y por ahí porque se comen todo lo comible. Muy pero bien. bueno, ahí estamos. A mí me gustan mucho los conejos, me encanta el conejo, me gusta mucho, sí, sí. Me parece una carne de lo más sabrosa. Los de campo son fuertes, son recios. Y las liebres ya ni te cuento, ¿no? Hace poco comí una, me invitaron unos cazadores arroz con liebre, una delicia, la verdad. Ay, hecho qué cosa tan por rica. la hermana de uno de ellos en Fuentesauco, y hacía muchísimo tiempo que no la comía yo. La última vez había sido precisamente en el restaurante Cervantes, aquí en Valladolid, que la hacían muy bien. Pero esta del otro día fue... Bueno, esa es una de las pequeñas ventajas de los pueblos también, que puedes comer arroz con liebre en un chiringuito con unos amigos. También se puede comer arroz con liebre en Orcher, en Madrid. Eso sí, Sí, te cuesta claro. el sueldo del mes. Claro. Te cuesta el sueldo del mes. 12 relatos en el llanto del trigo. 12 relatos por los que desfilan mujeres, hombres, niños, ancianos, que hablan todos con palabras de carne y luego además tienen un sentido común. Es asombroso. Cómo dan en el clavo sin necesidad de recurrir a ninguna cita ni a ninguna filosofía especial. Tienen la sabiduría de la gente del campo. Y el sentido común en muchas cosas, lo que ves, tampoco hay que darle demasiadas vueltas. Hombre, claro, tú estás acostumbrado, yo estoy acostumbrado a oírles o a ver todo eso, y ves cómo en una frase son capaces de sintetizar, de clavar una situación y punto. No hay que darle más vueltas. A lo mejor es porque dicen las cosas como son y no como conviene que sean. Sí, y porque hay gente que tiene esa capacidad. Sí, sí. Yo es que me hace mucha gracia, por ejemplo, porque yo tuve, creo que buenos maestros hasta que me fui al instituto a Zamora, y ahora mismo veo en los pueblos, por ejemplo, que los maestros hacen lo imprescindible, y no le estoy criticando. Llegan a las 9 en punto y a las 3 en punto se van. Y hay una asignatura que se llama Conocimiento del Medio, que estoy seguro que no han salido de la escuela, o muy poquito, con los niños para decirle, mira, este es el campo, este no sé cuánto, algo que tú veas que ese chaval está integrado, aparte de jugar en el pueblo y de tener tal, está integrado en ese tipo de cultura. Porque, bueno, hombre, no sé... Pero es que a los maestros los tienen crucificados. Los tienen crucificados porque no les dejan hacer esas cosas, porque los controlan de una manera tremenda, porque les están cambiando los planes a 2x3, porque les dicen que tienen que enseñar de esta forma y no de la otra, porque no les dejan que en clase ellos lleven las lecturas que quieren. Tú lo sabes, es decir, lo de los maestros es un calvario. Es terrible, pero también es verdad otra cosa, Jesús, y es que el 100% vive en las ciudades. Ah, sí, claro. Y de los profesores de instituto también. Entonces, cuando acabas tu clase, te vas y haces tu vida en Salamanca, en Zamora o en Toro, haces tu footing, vas no sé dónde y tal. Y meterte en el ambiente en el que estás desarrollando tu tarea es muy complicado. A mí me gustaría, por ejemplo, que cuando son las fiestas, algunas que hay muy bonitas en mi pueblo, por allí, ya no los toros, que eso ya pues, te puede gustar o no gustar. Otras, como hay una fiesta allí, el gallo, o el día del patrón, o todo esto, que es cuando se junta la gente, toda la que queda, va a tomar un vinito, para charlar o tal, no ves nunca ni un funcionario. No los ves, y entonces, coño, usted para integrarse aquí, para saber los problemas que tiene este niño, no basta con que a este niño lo tenga en la escuela, llame al padre. Si va usted ahí, va a hablar con el abuelo, con el vecino, con el otro. Todo eso yo lo he hecho en falta, quizás sea porque tuve la gran suerte, yo y los de mi generación o por ahí, que los maestros vivían allí y don Paco iba a casa de mi abuelo por las tardes y charlaban allí mucho rato y me llevaba un libro, no sé cuánto, tal, y a otras casas parecidas. Pero es que es así. Probablemente tiene mucho que ver esa reflexión que has hecho y que me ha parecido muy certera en torno al desprecio, al menosprecio por todo lo que significa la cultura rural y la vida en los pueblos, y la exaltación de lo urbanita. Sí, sí. O por lo menos decir, bueno, mira, yo no me parezco a esto, estos son atrasados, son atónitos palurdos sin danzas ni canciones, que fue un verso absolutamente desafortunado de Machado, que yo por otra parte lo admiro, pero en ese se pasó 3 pueblos, ¿no?
No se puede ser perfecto, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Pues sí, sí. Nos vamos a marchar. Hay un relato en El llanto del trigo que es esa niña que le pide a los reyes un majuelo. Pobrecita, como llora, ¿verdad? Sí. Como llora desconsolada. Luego después es de los pocos que acaban bien. ¿Por qué te crees tú que lo he elegido? Claro. Porque a mí me gusta acabar bien y porque además las telespectadoras y telespectadores no me perdonan que no acabe bien. ¿Qué les pides? ¿Qué les pide Luis Miguel de Dios a los reyes? Pues mira, para este mundo del que estamos hablando, para esta tierra en definitiva, bueno, para todos, ¿no? Primero pues, el tema de la paz, la igualdad, en fin, que se acabaran todos los graves problemas que hay en el mundo, pero para esta tierra nuestra, que definitivamente se aborde el tema de la despoblación en serio y que se busquen todas las soluciones posibles, porque de aquí a 20 o 30 años, si no unas zonas muy importantes, sobre todo provincias como Soria, como Zamora, como Ávila, Palencia y tal, van a ser una especie de desiertos donde vamos a estar lamentando constantemente, van a ser una especie de museos o de algo muy raro. Y a mí me daría muchísima pena, es decir, el mundo que tú has vivido, en el que te has criado, en el que crees, se nos vaya de esta manera. Se nos va, al menos hagamos los funerales, que es lo que decíamos antes. No se nos va a ir y no le vamos a hacer unos funerales porque no se va a morir, al contrario, le vamos a hacer esa es la esperanza. Unos oficios de gloria y de esperanza. Porque una cosa también tengo que decirte, Luis Miguel, esas mujeres, esos hombres que desfilan por el llanto del trigo, todos tienen mucha esperanza, ¿eh? Ninguno pierde la esperanza. Eso es verdad. Hasta en el peor momento siempre brota la esperanza. Sí, eso es lo que he procurado también, que al menos ellos, en fin, no han tirado la toalla. No han tirado la toalla, y el que acaba muriendo pues son por circunstancias que no son por él mismo prácticamente. Y bueno, además se va a acabar muriendo, en fin, me parece que... Es normal, ¿no? Que forma parte vida. del vivir, forma parte de la vida. Pero bueno, decid cuando yo muera y el día esté lejano, era una llama al viento y el viento la apagó. Pues eso es lo que tiene que ser. Luis Miguel, muchas gracias. Jesús, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias por ese llanto del trigo, por ese soneto de amor y trigo. Nos encontramos en unos días. Hasta pronto. Canta, compañero, canta, canta bien y canta fuerte, que la cama de tu novia está en alto y no lo siente. Esos peines que peinan tu pelo no son ni oro, que son de cristal. Cada vez que les miro y les veo, se me van, 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 se me van.